Desciendo en el cielo interactivo hacia territorios geográficos que se extienden y se contraen a vuelo de pájaro. Busco y cambio de dirección rápidamente, elevándome una y otra vez hacia el azul que empequeñece el terreno, alejándome de él, y de nuevo combino los más altos poderes de velocidad y destreza aérea, y caigo en picado sobre una zona como un caza de guerra por algo que me ha llamado la atención y me fijo en sus particularidades y reclamo todo el aire como mi dominio. Desde la pantalla observo el lugar donde se juntan el cielo y la tierra en vuelo rasante y veo la forma semejante a un caracol extendido de Valdemora que se despliega ante mí y cual fotografía cartográfica me muestra sus calles mientras camino por ellas como diáfano fantasma con la posibilidad tridimensional. Vuelvo a andar por la plaza del pueblo y contemplo su iglesia, su pared encalada donde la barca vacía, dibujada, navega a la deriva en un mar desconocido y donde una leve ola se levanta bajo la barca y solo distingo soledad y silencio. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Pienso. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Qué estoy viendo? Me pregunto. Alzo el vuelo de nuevo y me acerco por las inmediaciones del aire y sobrevuelo Castilfalé. Su iglesia de San Juan de Collado me obliga a ir frenando mientras la observo. Blancas paredes en mampostería mudéjar y espadañas altivas rematadas en triángulos, uno grande, otro pequeño, y contrafuertes de sillería reforzando el edificio. Me sumerjo de nuevo en el tiempo y atravieso sus arcos peraltados que son atravesados a su vez por la luz en su mitad, dibujando el semicírculo del arco la sombra de sus campanas cuando las mueve el viento. Dedos y alas ascienden una asunción de alta velocidad hasta el tejado y contemplo su cruz latina y alzándose desde el suelo se muestra insondable y desnuda al cielo. Y dibujo una línea en mi pensamiento, uniendo las iglesias y los pueblos, y ante mí aparece una línea quebrada que si la extiendo hacia el norte me dirige hacia Villabraz, donde otra iglesia con pirámide aparece. Esta tiene la advocación de San Julián, cuyo nombre pudiera ser la excepción a la norma. Sentí que volvía a la vida aquel lugar cuando los recuerdos me hicieron llorar y me traspasó un hondo lamento que conectó mis raíces con el quejido de aquel pueblo vaciado, que dormía el sueño que antecede a la desaparición. La melancolía se fue tras los años en que visité aquellos lugares y corría libre por sus campos, donde jugué y descubrí los primeros amores para después olvidar y permanecer en la memoria como un lugar ajeno donde un día flotaban los sueños. Y sentí en la sangre que los que ya no estaban lloraban por mí, cuando una llama intensa comenzó a arder en mi alma y que como fuego abrasador me reclamó y me susurró al oído, llevándome hacia lo que se ocultaba tras el velo, y decidí adentrarme en el laberinto, siguiendo el hilo misterioso que me mostraba el halcón desde el cielo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Esteban Zanin, promotor cultural de la editorial Autografía, y tenemos el placer hoy de recibir Beatriz G. Díaz Caneja, la autora de Valdemora, El abrazo del tiempo. Felicitaciones, Beatriz. Muchas gracias por aceptar la invitación para hacer la entrevista de tu libro. Y un gusto conocer aquí de forma visual. Así que queda la invitación para las personas que vean la presentación, hagan preguntas, comentarios en el chat aquí al lado y que hablen con Beatriz, que le den su feedback, su comentario al respecto de la obra, pueden saber un poquito más, ya les pueden pedir sus autógrafos, dedicatorias, pero nada, Bea, te paso la palabra, así que también te puedes presentar y ya empezamos la presentación. Hola, buenas tardes, Estebao. Pues sí, soy Beatriz y bueno, he escrito esta novela, Valdemora, El abrazo del tiempo es su título, y es una especie de llamada a no olvidar el pasado que hay en los pueblos que están olvidados y medio vaciados ya en este país. De alguna forma, el pasado y el presente se confunden a veces, ¿no? Cuando se mezclan, intentando encontrar esas raíces que nos han marcado, ¿no? Yo me decidí a escribir esta novela, Valdemora, El abrazo del tiempo, cuando recibí un mensaje en plena pandemia y
que me hablaba de un lugar al que yo hacía como 30 años o más que no había vuelto. Es un pueblo donde mi familia materna pues, vivía allí varias generaciones. Está en León, es uno de los pueblos de la zona sur de León y prácticamente hoy tiene muy pocos vecinos. Está casi, no tiene tiendas, no hay farmacia, no, bueno, en fin. La gente mayor va envejeciendo y su destino parece desaparecer. Entonces, a raíz de ese mensaje sobre aquella zona, me decidí, quizá por aburrimiento, quizá por curiosidad, quizá mezclando todo un poco, a meterme con Google Earth y sobrevolar aquella zona. Valdemora, Castilfalé, Fuentes de Carvajal, Carvajal de Fuentes, Gordoncillo, Valderas. Son pueblos, unos más deshabitados que otros hoy día, pero que hace muchos años, cuando yo era pequeña, era niña y la juventud, pues iba todos los veranos allí. Vivían mis abuelos, en fin. Y al meterme con el Google Earth, me dio por unir los campanarios de aquellas iglesias, ¿no? De estos pueblos, cuyas advocaciones, curiosamente, eran todas a San Juan Bautista. San Juan Bautista era el santo por excelencia de los templarios. Y la iglesia de Valdemora se llama de la Magdalena. La Magdalena era Santa María Magdalena, la santa patrona también, patrona o sí, musa inspiradora, patrona de los templarios también. Uní las líneas de los campanarios y curiosamente me salió una línea quebrada, que parecía una M o una W. Al mirar en las constelaciones del hemisferio norte comprobé que era la constelación de Casiopea, que en la nomenclatura cristiana se corresponde a María Magdalena. Mi sorpresa fue enorme. Entonces dije, no me lo puedo creer, y decidí investigar más, ¿no? Sí tenía constancia, a través de mi abuela, de antepasados, que uno de ellos llegó a ser ministro de Justicia en el reinado de Isabel II. Era del grupo liberal y, claro, los liberales en el siglo XIX pertenecían a la masonería. Para llegar al poder, los progresistas pertenecían, era como un círculo cerrado, ¿no? Donde el poder se asentaba, ¿no? Se compatibilizaban con los moderados, tal, ¿no? Entonces, pues empecé a hacer un gran esquema entre las iglesias, mis recuerdos de la infancia, de la juventud, y buscar en esos antepasados cuyos orígenes estaban también en aquellos pueblos. Este ministro de Justicia fue uno de los firmantes de la Constitución de 1812, la Constitución Liberal, la PEPA. Tuvo un hermano que curiosamente fue párroco en uno de los pueblos vecinos, en Castilfalé, Juan Díaz Caneja, y otro de los hermanos fue obispo de Oviedo. Entonces, pues pensé que tenía constancia de que Joaquín Díaz Caneja, el ministro, fue masón porque fue ministro del secretario de Estado, presidente de gobierno, que fue Francisco Javier Istúriz, que era masón, perteneció a una logia masónica que se llamaba El Pireo. Y Joaquín Díaz Caneja, mi antepasado, era su mano derecha, digamos, ¿no? Y fuiste haciendo todo ese trabajo, investigaciones, descubriendo, pero mientras hacía eso, ya estaba descubriendo y escribía, iba haciendo el libro. ¿Desde el primer momento sabías que escribías para publicar o en un dado momento dijiste, hey, cuánta información, ¿quieres publicar un libro? Pues, ¿cuándo fue el clic? Pues era demasiada información, pero curiosamente en una tarde lo vi todo claro. Lo vi todo claro y tracé un esquema, ¿no? Es como el esqueleto, como el esqueleto del libro, cómo iba a ser, ¿no? Entonces no tenía claro todo, pero sí la gran mayoría, ¿no? Entonces comencé a imaginar
cómo sería Valdemora y los pueblos adyacentes, pues desde el principio, desde el Paleolítico, el Neolítico, cuando llegan allí los romanos incendiando todos los vacceos, los celtas, posteriormente los romanos con Escipión el africano o numantino, que incendió aquellas tierras que aprovisionaban de cereal a Numancia, en fin. Eso es una primera parte, ¿no? El libro es bastante extenso, pero imaginé cómo sería aquello, ¿no? Y empecé a hacer los capítulos como una fotografía histórica, ¿no? Como un momento histórico, una fotografía, un momento, ¿no? Y entonces, pues me di cuenta que empezaba la historia enredada, como una culebra, ¿no? Que va... Y la primera parte consta hasta el siglo XVI-XVII. Me enteré de cosas investigando que no se sabe, o se conocen poco, ¿no? Por ejemplo, descubrí que sí que estuvieron allí los templarios. Hubo una encomienda templaria en un pueblo cercano que era... Hoy se llama Toral de los Guzmanes, pero se llamaba la encomienda templaria de Villapalmar. Y uno de los reyes leoneses, Alfonso VII, fue coronado como emperador en la catedral, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Estuvo también preso en Quevedo, Francisco de Quevedo estuvo preso también. Son momentos históricos, pequeños momentos históricos que se desconocen, pero es como que todo lleva la síntesis, vamos a ver cómo lo explico, la síntesis del misterio, ¿no? Donde es un entramado, una cosa es la historia ortodoxa, otra cosa es la historia que fluye por debajo, ¿no? Como una corriente telúrica, la Tierra y la historia, ¿no? La historia ortodoxa. Llegamos al siglo XVIII. Descubrí también que hubo un ministro de la gobernación de Carlos IV en un pueblo de al lado, en Valderas. Y bueno, hasta llegar al siglo XIX, donde me centro 4 capítulos con el tema de mis antepasados, la urdimbre, ¿no? De lo que fue la corte de Isabel II, y va así hasta entran en unas cuevas. Uno de mis antepasados y el párroco del pueblo vecino de Castilfalé, el pueblo vecino a Valdemora, y bueno, pues descubre una serie de cosas, unas cuevas que probablemente lo que guardaban eran enterramientos de la Edad del Bronce. Y vea, con todo lo que descubriste, lo que aprendiste con el desarrollo del libro, con todo tu proceso creativo de escritura, imagino que vinieron muchos sentimientos en el camino, pasaste por muchas cosas, muchas historias, tuviste que decidir lo que entra y lo que no, pero haces el libro con un propósito, con una intención. ¿Qué quieres transmitir a las personas que lean la obra? Bueno, el propósito, sí, tiene un propósito, tiene como un mensaje, ¿no? Sobre todo poner en valor las zonas que parecen ya que están deshabitadas y que no tienen futuro, ¿no? Cuando tienen realmente un pasado tremendo, ¿no? Impresionante, y que hay que saber desentrañar, desencriptar, ¿no? Por así decirlo, y que ese pasado se proyecta hacia el futuro, que se conozca a las nuevas generaciones, las futuras generaciones, ¿no? Y creo que es muy interesante. Bueno, la frase ya muy manida, ¿no? De que si no conoces el pasado, no te puedes proyectar al futuro, ¿no? No puedes tener un futuro. Totalmente. Y creo que es importante. Es muy curioso porque me fui encontrando eran como eslabones de una escalera, ¿no? O como de un edificio. Cada cosa que me encontraba se complementaba con otra, ¿no? Era como un gigantesco mosaico, como un puzzle. Y bueno, a mí me fascinó, por eso era de estar igual pues las noches escribiendo como una loca, porque la historia me atrapó a mí misma, ¿no? Era como que tenía vida propia y me usaba para ser contada. Y la verdad es que la gente que lea el libro
podrá identificar cómo Bea lo disfrutó, todo el trabajo igual que está involucrado, y también a pesar de ser un libro bastante gruesito así, lleva mucha historia, un libro que se disfruta en la lectura, no es un libro tan denso así que va a ser un ejercicio hacerlo, pero sí un momento de disfrute. Yo recomiendo la lectura a todos y a todas que todavía no lo hicieron, en la descripción por aquí de este video estará el enlace de compra para quien todavía no lo tiene, y se puede disfrutar ese viaje, ese abrazo del tiempo que te da Pau de Morra, hecho por Beatriz. De hecho, quería pedirte una última preguntita. ¿Cuál es la sensación de publicar el libro, Beatriz? ¿Cómo fue tenerlo en manos, el sí de la editorial? Pues fue una emoción intensa. Fue importante, ¿no? Es como materializar un sueño, ¿sabes? Y sí, ¿no? Es tocarlo. Sé que es gordo. Se lee muy bien, porque es una narrativa poética, entonces no es difícil y la historia no es un ladrillo, sino que es algo que está vivo, ¿no? Que los personajes tienen carne y sangre, ¿no? Y que conectan, ¿no? Con el lector. Entonces, no sé, pues es una emoción como tener, no voy a decir tener un hijo, pero algo así. Pues queda aquí la indicación de lectura. Valdemora, el abrazo del tiempo, de Beatriz G. Díaz Caneja. Felicitaciones, Beatriz, por la publicación del libro. Un gusto haberte conocido. Ojalá que la gente pueda disfrutar mucho de la lectura. Ya vendrá también la presentación presencial. Ahí pueden garantizar su libro, su autógrafo, su dedicatoria. Y nada, quería despedirme, mandar un beso y un abrazo psicológico. Sí. Espero que hayan disfrutado. Y nada, te paso la palabra así que te puedas despedir. Pues nada, que lo mismo, un abrazo psicológico y espero que tenga muchos lectores mi libro. Creo que os va a gustar muchísimo. Yo, aunque lo veo ya con una distancia al haberlo realizado, me sumerjo en la lectura y me gusta a mí misma, ¿no? Y quiero transmitirlo a la gente que va a disfrutar con él. Pues un gustazo estar aquí hoy. Disfruten la literatura y ese súper regalo de Beatriz. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.